Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿todo Hola, Buenos bien? días, sí. ¿cómo están? Bien, Miss, todo correcto. Todo usted. Pues ya mejor de la gripa. Ahí voy. Qué bueno. Jorge, ¿cuál es su apellido? Es Figueroa Sánchez. Ok. Wow, estamos todos, muy bien. Bueno, el día de hoy comienzan las presentaciones. El, a ver. El equipo uno es de Campos Ríos. Sí, Creo que va solita, ¿verdad? Ya puedes compartir. Acuérdate de si puedes activar tu cámara para que tus compañeros te alcancen a visualizar. ok, sí, sí. Mm, Muy bien. ya pueden ver mi pantalla. Se está compartiendo, ahorita dice que está empezando. Ya Ok, podemos ver. ok. ¿Sí se me escucha muy bien? Sí, perfecto. Ok. Primeramente, por si hay algún ruido o se me traba mi compu, perdón. Es que estoy en mi trabajo y se me dificulta un poco tener un poco de silencio, ¿vale? Si crees que es mejor si desactiva la cámara, lo puedes hacer, Ahí está, sí, está bien. Por el momento como así tú le veas. voy ajá, por el momento así lo voy a dejar y ya cualquier cosa que pase, ya desactivo la cámara. Bueno, principalmente, buenos días. Primeramente vamos a ver qué es la inteligencia artificial y para ello necesitamos algunos conceptos. Principalmente tenemos que saber de dónde venimos o cómo se nos interpreta a nosotros los hombres. Somos conocidos como Homo sapiens, que es de hombre que viene o se interpreta como hombre sabio.
Más que nada, los seres humanos, desde pequeños, incluso desde que nacemos, tenemos la capacidad mental que nos permite investigar, aprender estructuras lingüísticas complejas en varias áreas, como es matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. Los seres humanos somos como animales, más bien somos animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Es decir, que nosotros como seres humanos somos capaces de manejar conceptos abstractos, por ello la importancia de pensar. Nuestras capacidades mentales son muy importantes para nosotros. Durante miles de años hemos tratado ¿cómo se llama? Hemos tratado de entender cómo pensamos, es decir, cómo un simple puñado de cosas puede percibir, comprender, predecir y manipular un mundo mucho más grande y más complicado que el mismo. Es decir, como sé que muchos de ustedes, me incluyo yo también, hemos pensado o hemos tratado de entender cómo es que movemos una mano sin decir muévete mano o hacer cualquier cosa sin estarlo diciendo o no, nada más pensándolo, más bien. En el campo de la inteligencia artificial o la IA, va más allá. Intenta no solo comprender, sino también construir entidades inteligentes. Para esto tenemos muchos conceptos de qué es la IA. Tengo 3 aquí y voy a permitirme leerlos. En términos simples, la inteligencia artificial se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar interactivamente a partir de la información que recopilan. La segunda definición es la inteligencia artificial es la que se lleva a cabo a través de una serie de sistemas, algoritmos y procesos determinados como la pretensión de emular la inteligencia humana a la hora de desarrollar tareas y habilidades propias del ser humano. Y la tercera es el propósito de la inteligencia artificial, es hacer computacional el conocimiento humano no analítico por procedimientos simbólicos, conexionistas o híbridos. La IA, la IA, en la IA existen 2 perspectivas básicas, las cuales son prácticamente también se generan en todas las ramas del conocimiento humano. La principal es la IA como ciencia de la naturaleza, es decir, el análisis. Su objeto principal es su objeto principal no es la materia ni la energía, sino el conocimiento. Es decir, que esta busca un modelo de conocimiento humano organizado y susceptible a ser usado en predicciones o más que nada quiere llegar a imitar a cómo analiza las cosas el ser humano. Y la segunda es la inteligencia artificial como ciencia de lo artificial. Es la ingeniería de la síntesis. Es decir, que la IA aspira a convertirse en una ingeniería en sentido de lo abstracto o estricto, con la metodología y la eficiencia propia de la ingeniería. Más que nada, esto o la IA o más que nada la idea de la inteligencia artificial comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, como cualquier
avance científico o tecnológico siempre viene después de una problemática muy grande. Esta inicia después de la Segunda Guerra Mundial y es también investiga junto con la biología molecular. Los científicos de otras disciplinas lo citan más que nada como el campo en el que más me gustaría estar. Más que nada es por el hecho de que hay mucho campo en el que podemos investigar. Se interpreta como, sí, más que nada eso, hay estudiantes, o nosotros como estudiantes, decimos que hay muchos, ya todo lo conocemos, ya está, ya no se puede investigar, ya no se puede llevar a más, porque ya muchos de los científicos anteriores como Galileo, Newton, Einstein y todo el resto, pues hace más que nada, tuvo muchas investigaciones importantes, las cuales todavía se llevan a cabo y prácticamente son las bases. La inteligencia artificial es como tener uh, vacantes todavía como para varios Einsteins, varios Newtons o varios Galileos. O sea, no es como, como que, como que, pues ellos tienen, prácticamente la inteligencia artificial tiene todo el campo de su conocimiento para entender. Y está también que la inteligencia artificial está disponible prácticamente todo el tiempo y nosotros sí tenemos que dormir, ¿no? Actualmente abarca una gran variedad de campos que van desde fines generales de áreas como el lenguaje y la percepción hasta tareas tan específicas como jugar ajedrez, probar teoremas matemáticos, escribir poesía y diagnosticar enfermedades. Sistematiza también y automatiza las tareas intelectuales y por lo tanto es potencialmente relevante para cualquier esfera de la actividad intelectual humana. En este sentido, es verdaderamente un campo universal. También tengo otras 4 definiciones, pero yo no las alcancé a lograr entender tan bien, o no sé si... Bueno, entonces les voy a leer por si ustedes no entendieron bien a lo que me refería. Entonces, hay otras 4 definiciones que se dividen por el sistema que piensa como humano, el sistema que piensa racionalmente, el sistema que actúa como humano y el sistema que actúa racionalmente. La principal es el sistema que piensa como humano y es la automatización de las actividades que vinculamos como procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. El sistema que piensa racionalmente es el estudio de los cálculos que hacen posible el percibir, razonar y actuar. El sistema que actúa como humanos es el estudio de cómo lograr que la computadora o computadores realicen tareas que por el momento solo los humanos hacen mejor. Y el sistema que actúa racionalmente en la inteligencia artificial está relacionado con conductas inteligentes en artefactos. Dejando esto, podemos tener ejemplos de inteligencia artificial actuales. Puse 8 ejemplos para tener un vario campo de cómo ejemplificar, más bien, cómo saber que están prácticamente en todos lados. El primero es la predicción de ventas, que es que la IA
es la IA encuentra patrones entre los datos históricos de algún producto, póngale. El principal, para ahorita, para los calores, alguna empresa, la más conocida que vende es Coca-Cola y cerveza. Póngale, la Coca-Cola todo el tiempo va a estar funcionando, va a estar que para la cena, que para varias cosas. Pero la cerveza lo que hace es que la mayoría de los trabajadores dicen, no, pues como hace calor, me echo una cerveza, ¿no? Pero cuando hace frío es menos el consumo, se podría decir. Entonces, que la IA dice, no, pues es que en cierto tiempo no se consume tanto, pero en ese tiempo, ya pónganle un partido de fútbol o el Super Bowl o pónganle cualquier cosa que se utilice, que se tenga como algo así y digan, no, pues es que ver un partido o ver algo así no se puede sin cerveza, porque así somos los mexicanos. Hay muchos que dicen, no, pues sin cerveza no hay. Entonces, que la inteligencia artificial contrarresta los datos de cuánto se consume en cierto tiempo y si en ese cierto tiempo viene algún hecho importante como el Super Bowl, según lo te da como las variables para estimar los resultados futuros. También está el sistema de recomendaciones en el marketing. Más lo podemos ver como en Netflix, que todos se preguntan cómo puedo saber qué película me gusta. O sea, cómo Netflix puede saber que yo tengo qué gustos tengo yo, más bien. Y de, y de nuevo, prácticamente la inteligencia artificial aprende hábitos y de los datos, aprende de los datos y de los datos que tú le das. O sea, él puede aprender de un cierto campo pues por tu región, quién y quién ha visto tales películas y si les gusta o no, y si a ti te gustan esos géneros, más que nada. Está la tercera, que es la detección de ataques cibernéticos, que esta es una de las tareas que hace muy bien la inteligencia artificial, es detectar anomalías de los datos. Los ataques cibernéticos más que nada los ataques cibernéticos provocan situaciones en las que en las redes, en las que como comportamientos, se puede decir que comportamientos de los sistemas o flujos de los datos que no son habituales. O sea, luego detectan la anomalía en las redes, más que nada. Como cuarto está el diagnóstico de enfermedades como el cáncer. Se basa que en la inteligencia artificial puede identificar en las imágenes anomalías o patrones que una persona no es capaz de ver. De nuevo, los modelos de computación, de computer vision, perdón, aprenden de miles de imágenes robóticas, por ejemplo, los de la mama, que creo que la maestra ya nos había explicado, que hay tomografías sobre donde está la zona del cáncer y lo comparas con pacientes que están sanos y pacientes que ya tienen el cáncer. Esto hace que el resultado sea más específico a que un doctor que también tiene los mismos conocimientos, pero no puede ver o comparar de la misma forma, lo pueda diagnosticar a tiempo. Están aplicaciones en vehículos autónomos. Estas aplicaciones pueden identificar señales de tráfico, de objetos o los límites de una carretera. También está el reconocimiento de personas. Las mismas técnicas que se utilizan anteriormente, en las últimas dos, se utilizan para identificar personas en aeropuertos, manifestaciones o controles de acceso a instalaciones. Pueden reconocer
personas adultas como hombres, mujeres o incluso hasta niños, y las expresiones que tienen estas, como tristes, enojados, alegres o incluso riéndose. Por ejemplo, esto se utiliza más que nada en la emisión de películas para analizar cómo reaccionan los espectadores a las diferentes escenas. Está también Siri, Alexa y Google. Estas, con nuestra voz, se convierte en texto y cuando no contesta, y cuando nos contestan lo que estamos, más que nada, se conecta con, nosotros le decimos, búscame a tal contacto y háblale. Y, y estas tecnologías hacen que nuestra petición se produzca de voz, o sea, te responde, te dice, hacen la acción y te responden todavía, te dicen, ¿sabes qué? Ya se está hablando. Y estos procesos se les denomina como voice to text o text to voice. Este, Más que nada eso, no sé si me estoy dando a entender o quieren que me regrese a algún punto. ¿No? No, todo claro. Todo bien. Vale, entonces seguimos con la octava, que es el análisis de la reputación de una marca. Esta se utiliza más que nada para arrastrar las redes sociales e interpretar comentarios sobre un producto o una marca, clasificándolos como positivos o negativos. Hace poco también hubo una controversia con una marca de ropa que, que tuvo un, un comercial o varios comerciales sobre, bueno, no, esto ya no va, ¿verdad? Bueno, dejando estos ejemplos en claro, también tenemos varias cosas que nos interesan a nosotros y nos hablan sobre la inteligencia artificial. Yo les quiero recomendar varias películas para que comprendan más el tema. Este, Están la primera, que es I Am Mother, que estaba en Netflix en el 2019, y esta trata de una adolescente que es criada bajo tierra por una madre robot que es diseñada para repro- ah, repoblar la tierra después de un evento de extinción masiva. Por alguna problemática que tuvo ella, la niña, comienza a explorar la naturaleza del robot y descubre la verdad que tiene la misión de su madre, se podría decir. Está muy buena, la verdad. Nada más que no le puedo dar más, más, ¿cómo se llama? Más sinopsis porque se arruina. Está también la de Autómata, que fue en el 2014, y se trata de un señor que se llama Baucan, que investiga una serie de extraños casos que involucran a autómatas que han transgredido los protocolos de seguridad. Lo que en un principio parece un expediente rutinario, se puede decir, arrastra a Baucan a ser testigo de acontecimientos determinantes para el futuro de la humanidad. Y cómo no dejar atrás a Wally, que fue estrenada en el 2018, en el 2008, y creo que todos la han visto, y que trata sobre cómo el robot que pues limpia basura llega a traer de regreso a la humanidad hasta la Tierra. Y tengo una actividad para ustedes. Ahorita les envío los links, que en el primer link es elegir alguno de los dos. Bueno, el primero es hacer una ronda y enviar la evidencia. Y el segundo es hacer 3 dibujos y enviar evidencia. Pueden elegir alguno de los dos y, y en lo que ustedes hacen eso, se los ya se los envié al chat del grupo, y
Está muy divertido, la verdad. El primero trata sobre como el juego de adivina quién soy, adivina qué cosa soy. Tú haces un dibujo que te ponen como, dicen, no, pues eres una manzana. Tú empiezas a hacer la manzana y el sistema te trata de adivinar qué eres. Y el segundo link es de hacer un dibujo. Tú haces un dibujo, más que nada esto va para los que no sabemos dibujar. Haces como un boceto y te aparecen varias opciones donde puedes elegir cuál de las opciones es la que mejor te parece a ti. Lo pueden, no sé si lo pueden enviar ahí una captura nada más, como de que lo hicieron ahí al grupo, o si la maestra nos puede dar un espacio en Classroom. Para rapidez, mejor ahí por el WhatsApp. Ok, sí. Entonces, por el WhatsApp. Y en lo que ustedes hacen esto, les doy mi conclusión. Prácticamente generamos todos datos y creadores, como ya les había dicho. La inteligencia artificial es capaz de sacar provecho de estos datos y aunque no seamos conscientes, muchas veces estamos rodeados de soluciones de inteligencia artificial en el coche, en el móvil, en fábricas, en comercios, en el sector de salud y en muchos otros entornos. Si tienes una necesidad y datos, posiblemente la inteligencia artificial pueda ayudarte. Y estas son mis referencias. Muchas gracias por este tiempo que me explicaron. ¿Tienen alguna duda? No, no, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, Ok. igual, sí. Entonces voy a hacer los pequeños grupos para que se vayan a evaluar a su compañera. Recuerden que es una evaluación por cada grupo. Ok. A ver, somos 8. Es en el link que puso en Classroom, ¿verdad? Del chat. Apenas lo voy a generar. Es que tengo que hacerlo manualmente porque los equipos van a ser como van a exponer. Ujú, ok. Entonces en el grupo de WhatsApp compartimos lo de la actividad, ¿verdad? Sí, por favor.
Ok, entonces ya están los equipos. Algunos van a estar solitos y otros sí van a tener compañero para evaluar, ¿sale? Recuerden que por cada grupo pues se genera una evaluación. La persona que hizo la exposición nos evalúa nada más, los demás, por favor. Compañera, ya tengo las respuestas. Ujú. Bueno, yo ya. Ok, bueno, ya voy a poner aquí para que no se reciban más respuestas. El segundo equipo, bueno, la segunda persona que expondría sería Víctor Ramírez. Ujú, ¿Sí es sí, aquí estoy. correcto? Sí, Ok, si gustas ya compartir, ujú, sí, voy. gracias. Listo. ¿Ya se ve? Ya se está viendo compartido. Listo. Va. Muy bien, Entonces, perfecto, Víctor. entonces ya puedo empezar. Sí. Sí, eso es la presentación. Vale. Hola a todos. Buenos días todavía. Yo les voy a presentar sobre los fundamentos de la inteligencia artificial. Para esto, bueno, yo considero importante que veamos cómo se define la inteligencia, al menos como solamente inteligencia. Y esta es una captura de la RAE y nos dice que es la capacidad de entender, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de conocimiento, de tomarle sentido a una expresión, o habilidad, destreza y experiencia. Entonces, aquí podemos hacer como una abstracción de lo que somos como personas. Es decir, esto es lo que nosotros somos capaces de hacer a nivel mental al menos. Y eso es lo que intenta como replicar la inteligencia artificial. Esto es como estos 7 conceptos, estos 7 actos, e imitarlos y ponerlos en algo que no es humano, de ahí la parte artificial. Entonces, para revisar los fundamentos, tenemos que ver cómo es que diferentes materias atacan a la inteligencia. Las últimas 2 son de otra materia, pero en estos 5 es como un resumen de lo que nosotros podemos hacer como personas, ¿no? Después tenemos estas son las 8 materias en las que la inteligencia artificial se basa, o bueno, las que aportaron para que se pudiera dar a conocer como es hoy en día. Y bueno, no sé si alguien quiere adivinar cuáles son estas 8, o al menos alguna de las 8, basándonos en estos iconos. ¿Inteligencia? Ajá, bueno, ¿qué materia? Estas son diferentes materias. Por ejemplo, esta de aquí, de acá abajo a la izquierda, te puedo decir que es matemáticas. Esa es como base, pero hay otras 8 materias que incurren en la inteligencia artificial. ¿Informática? Ujú, sí, podría ser ingeniería de la computación, sí. Y está la computadora de aquí. Algo de idiomas o Le- lenguaje. Ajá, está la lingüística, que es la que está abajo de la compu. Ujú.
Se me hace que puedes ir haciendo anotaciones, Víctor, para que marques los que ya te están resolviendo Sí, lo estoy escribiendo. Ujú. sobre la pantalla. Bueno, lo vamos a ver después. Los tengo anotados. Ok. Pero si quiere decir, lo voy tachando aquí. Lingüista, matemáticas, informática. Ujú. Filosofía. ¿Lógica? Ajá, este es filosofía. ¿Alguien más dijo cuál otro? Sí, esta es filosofía. Creo que ¿Pensamiento lógico o algo así? podría ser parte de esta de aquí. Esta sería como psicología. Luego está Robótica. Ajá, sí. En este caso lo vamos a ver como cibernética, que tiene una pequeña diferencia, pero sí es más o menos lo mismo. Este ya está. Y faltan estos dos. ¿Qué creen que puede ser? Sí, es economía. Y este último, el cerebro. Bueno, este es como el más complicado y de hecho creo que es el que menos sabemos. Es la neurociencia. Es lo que es el estudio del como el cerebro. Pero sí, para dejar anotar, listo. Sí, estas son las 8 materias que incurren en la inteligencia artificial. Entonces, sí, ahí está. Lo que vamos a ver es más o menos cada una. Podría parecer como datos históricos, pero lo que más me voy a enfocar es qué aportaron más que cuándo. Bueno, sí es importante el quién, pero qué es lo que aportaron, el qué más que el quién y cuándo, ¿no? Ahora, para borrar todo este rollo, sería aquí. Entonces, en el primero tenemos a la filosofía, que esto empieza desde 322 antes de Cristo. Entonces era una manera, en ese tiempo los griegos pues pensaban más o menos en cómo era el hombre, ¿no? ¿Qué es lo que definía a una persona? Y tenemos aquí en la estatua, bueno, en la escultura a Aristóteles. Él creó como que la deducción lógica y el silogismo, que es una manera de obtener conocimiento a partir del conocimiento que ya sabemos. Es decir, por ejemplo, tenemos estas premisas. Todos los carros se mueven y el Chevy es un carro. A partir de esas dos premisas podemos generar una tercera o inferir una tercera, que es que el Chevy se mueve. Sin embargo, esta tercera pues es como un conocimiento nuevo que creamos a partir de lo que ya sabemos. Entonces sabemos con esto que hay reglas que podemos usar para concluir afirmaciones válidas, que es nuevo conocimiento. Desde ahí nos vamos hasta el año 1600 con estos dos personajes. Está Thomas Hobbes, que él tiene una visión, o bueno, se les ocurre una idea de hacer una máquina que piensa. Porque al final dice, ve a una persona y la descompone como en algo mecánico, ¿no? Y dice, ¿qué es un corazón sin un resorte? O los nervios sin un montón de cuerdas, y las articulaciones sin un montón de ruedas. Y es una abstracción de lo que somos en realidad. O sea, quiere como que separarnos, deshacernos en partes para saber qué somos y cómo reaccionamos o cómo vivimos. Sin embargo, esta perspectiva, es una, ¿cómo decirlo? Es un punto de vista muy materialista, porque en este punto deja a un lado a la voluntad, que es lo que René Descartes llega a decir en más o menos 1650, y dice con el dualismo que la mente, al menos el cómo pensamos, es algo separado que nuestro cuerpo. Es decir, las leyes de la física, como nos gobierna, como gobierna nuestro cuerpo y a nuestro cerebro, son aparte de nuestra mente. Nuestra mente actúa en otro plano que no obedece a estas leyes. Entonces el dualismo de René Descartes lo separa, sin embargo el materialismo dice, no, más bien tu cerebro opera
bajo las leyes de la física y esta operación es lo que crea tu mente. Entonces, así más o menos separamos la mente de nuestro cerebro físico. Son como dos entidades, o bueno, al menos es como se creía en aquel entonces, en los 1600. Y una vez que separamos la mente, vemos cómo creamos el conocimiento. Para esto llega John Locke y dice que nada está en el entendimiento, nada que está en el entendimiento no pasó primero por nuestros sentidos. Es decir, lo que vivimos, nuestras experiencias, son como conocemos el mundo, son como creamos nuestro conocimiento. Y por otro lado, David Hume dice que no, que con el racionalismo dice, no, más bien hay reglas generales que se adquieren exponiéndose a asociaciones repetidas entre sus elementos, es decir, observamos patrones en cosas y mediante la lógica, mediante la deducción, podemos aprender de ellas. Y así también se genera el conocimiento, no solamente por la experiencia. Y así se fueron estas dos corrientes, ¿no? Empirismo y racionalismo. Sin embargo, fue hasta 300 años después, en una convención de Viena, un grupo de filósofos crearon una doctrina que se llama positivismo lógico, que dice que el conocimiento no se crea ni uno ni con otro, sino es la suma de ambos. Porque aquí ya el conocimiento se crea a partir de teorías, y estas teorías se conectan mediante el racionalismo, pero estas teorías surgen a través del empirismo, de lo que podemos observar y lo que podemos más que nada medir, es cómo se crean estas teorías que se pueden conectar y así crear el conocimiento. Entonces, así es como hoy en día se puede ver más o menos las corrientes filosóficas en cuanto al conocimiento, sino que es lo que vivimos y lo que podemos aprender. Y entonces, la inteligencia artificial lo que busca es el razonamiento, pero no solamente el razonamiento a nivel teórico, sino a nivel práctico, porque nosotros aprendemos y lo que aprendemos lo utilizamos día a día, y una inteligencia artificial lo que busca es esa capacidad de entender y tomar acción, en este caso tomar una decisión. Y Aristóteles decía en aquel entonces que nosotros decidimos con base en nuestros objetivos. Es decir, si quiero un vaso de agua, pues me levanto y voy por ello. Pero puede haber diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. Y entonces no es una manera muy clara de ver cómo las personas decidimos. Para esto llega John Stuart Mill en 1863, más o menos. Y dice que con el utilitarismo que la idea de lo que está bien y lo que está mal depende enteramente del resultado de una acción. Esto es algo súper inmoral. Es como el fin justifica los medios, porque si algo está bien en el resultado, significa que la acción que se tomó para llegar a eso estuvo bien también. Y pues ahí dirías, si tengo hambre, pues entonces puedo robar comida, porque así puedo satisfacer mi hambre, que es bueno. Entonces robar comida es bueno, y eso está mal. Así es como llegó la ética deontológica, se llama, de Immanuel Kant, que decía que las cosas buenas y las cosas malas son buenas y malas y punto. O sea, son reglas sociales universales que decimos que lo que es bueno y lo que es malo, y no hay de otra. Y para esto Mill entendía, bueno, Mill fue el que promovió el utilitarismo. Dijo que esas reglas pues sí las tomó en cuenta, porque las consecuencias de esas acciones son malas. Entonces este principio moral sí estaba dentro del utilitarismo, nada más que pues en esencia el utilitarismo se veía como algo inmoral, ¿no? Y así es como más o menos tomamos nuestras acciones dependiendo del conocimiento que tenemos. Después nos vamos a las matemáticas. Las matemáticas, pues entre matemáticas y ingeniería en computación son de las materias que más infirieron en la inteligencia artificial a nivel como estructural, ¿no? Es lo que le dio vida, o el medio por el cual se puede crear o podemos investigar con la inteligencia artificial. Para esto está George Boole con la lógica proposicional, que es la lógica de las tablas de verdad. Si se acuerdan de esas tablas de verdad, pues será verdadero y verdadero dan verdadero, verdadero y falso dan falso, o dependiendo de la evaluación, ¿no? Si es AND o si es OR.
y todo esto. Entonces esta lógica proposicional él la desarrolló en 1847, pero no era suficiente para poder explicar cómo somos las personas. Para eso, un año después llega Gottlob Frege y dice, y expande la lógica de Boole en la lógica de primer orden, que es la que usamos hoy en día. Esta lógica de primer orden es la que usamos en programación orientada a objetos, con los objetos que tienen atributos, relaciones y funciones. Esa lógica fue la que desarrolló este señor, Gottlob Frege, me parece. Y después llega el estudio de la probabilidad, que es cómo racionalizamos o cómo lidiamos con la información incierta, o con información que no estamos seguros que es correcta o que no tenemos o que está completa. Y esta es una característica importante de la IA porque ella debe poder actuar con base en información que todavía no sabe que existe o que tal vez está mal. Y dentro de los principales está Thomas Bayes, se llama, en 1761, que dijo que, propuso una regla para poder actualizar probabilidades en luz de una nueva evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que actualizar probabilidades significa aprender, más o menos. Que un sistema pueda aprender de nuevos datos para poder crear nuevas reglas. Y esa parte de aprender es muy importante porque es como nosotros entendemos las cosas, bueno, los humanos. Y a partir de la probabilidad surge la estadística que utiliza la probabilidad. Y ya al final, entre las cosas más importantes que las matemáticas de la inteligencia artificial está esta parte de lo que puede ser computable y lo que no. Esto es gracias a la tesis de George Turing, si se acuerdan. Arriba está una representación de más o menos de la máquina de Turing. Y lo importante era saber qué funciones se pueden computar y cuáles no. Y por ejemplo, existe una máquina. No existe una máquina que pueda decir en general si otra máquina se va a detener o no otra máquina, si cualquier máquina que le pongas, si se va a detener o si se va a seguir ciclando para siempre. Esa es es imposible, no hay una máquina que pueda hacer eso, ¿no? Y más allá de lo que puede ser computable o no, a la inteligencia artificial le interesa un aspecto que se llama tratabilidad. Y esto es que un problema es intratable cuando el tiempo para resolverlo crece de manera exponencial a medida que los datos de entrada aumentan. Entonces, aquí por ejemplo tenemos esta gráfica. Si le damos un dato, pues se tarda X tiempo. Si le damos 2, esto. Pero si llegamos hasta acá, suponiendo que este es 9 y por aquí es 10, bueno, al final de la gráfica, vamos a ver que hay un salto pues exponencial. Y esto ya no le sirve a la inteligencia artificial porque va a consumir mucho recurso y tiempo. Entonces este estudio de la tratabilidad y la no completitud, que también tiene que ver con los problemas NP que habíamos visto en otro semestre, es lo que más le importa a la inteligencia artificial, saber si un problema se puede resolver fácil o de manera pues que no sea exponencial su tiempo de resolución o su complejidad, si lo vemos así. Y después está la economía. Para la economía hay algo importante porque está, por ejemplo, este libro que es muy importante para la teoría económica de John von Neumann, que si se acuerdan también aportó en las matemáticas. Su libro es de teoría de juegos y de comportamiento económico. Entonces ahí dices, pues, ¿qué tiene que ver la economía con los juegos? Tiene que ver porque la economía deja de ser como una ciencia que busca la administración de los recursos y es más una ciencia que busca cómo tomamos decisiones con base en nuestros gustos. Y eso es lo que hacemos en un juego. Bueno, los gustos o lo que nos conviene. Y está, por ejemplo, la ley de la utilidad marginal. Por ejemplo, aquí puedo preguntarle a alguien, no sé, Efraín, ¿cómo te sentirías si alguien te quitara ahorita 10,000 pesos? O se te fueran del banco, no sé. Confundido tal vez. Ajá, pero te impactaría, ¿no? O sea, ya sería bastante feo. Sí. ¿Y crees que por ejemplo, a Jeff Bezos le duele si le quitan 10,000 pesos mexicanos?
Pues no creo, ni siquiera se daría cuenta, yo creo. Ujú, sí. No. Entonces, eso es lo que dice la ley de la utilidad marginal, que aunque son los 10,000 pesos mismos entre Efraín y Jeff Bezos, a Jeff Bezos pues no le importa mucho. Entonces el valor del dinero para él es bajo, pero para Efraín o cualquiera de nosotros el valor es alto. Entonces, eh, el valor del dinero, ¿de qué depende? ¿Del valor en el mercado o del valor que nosotros le damos? Y ese contexto que podemos pensar que son 10,000 pesos, así a secas, pues depende del valor del contexto en el que esté. Y una inteligencia artificial tiene que saber cómo lidiar con ese contexto. No solamente decir 10,000 pesos, pues valen mucho o poco, dependiendo de quién o qué. Después tenemos la, la cuestión de cómo tomamos decisiones si no vemos el resultado en poco tiempo. Y para esto está los procesos de decisión de Markov, que tienen que ver con la teoría de grafos que vimos en otro semestre. Esto se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Y entonces el estudio de la economía o de la toma de decisiones se llevaba en un lado y por otro lado se llevaba el de la inteligencia artificial. Y no fue hasta que este señor de la derecha, Herbert Simon, las unió en el 78 cuando ganó su premio Nobel por un trabajo que hizo en modelos que eran sistemas que podían tomar decisiones que no eran las mejores, sino eran las suficientemente buenas. Y esa distinción entre suficientemente bueno y mejor es más como nosotros nos comportamos como humanos. A veces no tomamos la mejor decisión, sino tomamos la suficientemente buena, la que nos satisface. Y ya con eso nosotros vivimos. Y es así como un sistema puede tomar una decisión más rápido o con menos recursos, no buscando la mejor, sino la suficientemente buena. Después llega la neurociencia, que es la que les decía al principio, que es la que menos sabemos. Es la que más incógnitas tenemos porque ahí solo hay una pregunta que la neurociencia busca contestar y es cómo funciona el cerebro. Este es como un esquema de la bibliografía que la maestra nos pasó, de la inteligencia artificial, un enfoque moderno. Y aquí podemos ver que hay un núcleo, están las dendritas, las dendritas, que son las separaciones, y las sinapsis, ¿no? Que es como se conectan las neuronas. Aquí podemos ver que es como se asemejan a un sistema distribuido, por ejemplo, que son diferentes nodos o servidores y que se conectan entre sí. También las neuronas hacen eso como a un nivel estructural. O a una inteligencia artificial con pues las redes neuronales, que son las que creo que vamos a ver. Entonces se asemejan a nuestro cerebro, y entonces el punto de la inteligencia artificial es saber cómo funciona nuestro cerebro para poder replicarlo. Sin embargo, a medida que vamos investigando más, pues nos damos cuenta que hay miles de cosas que no sabemos. Y, por ejemplo, el libro hace una distinción interesante sobre cómo a una computadora le podemos dar recursos infinitos, con lo que sabemos hoy en día, recursos infinitos, poder de procesamiento, energía, todo lo que queramos. Pero si no tenemos la teoría correcta, solamente va a hacer que una máquina veloz nos dé una respuesta mala más rápido. Entonces, hasta que no sepamos bien los conceptos con los que un cerebro trabaja, no vamos a saber cómo podemos replicarlo. También dice que dentro de las cosas que no sabemos del cerebro, por ejemplo, es como un área del cerebro, por ejemplo, el área que se encarga de las matemáticas, si se borra, otras áreas pueden sustituirla. Entonces no sabemos cómo eso cómo funciona, cómo es que las funciones se pueden aprender. Y tampoco sabemos cómo recuerdos específicos cómo se almacenan en nuestro cerebro. Entonces esas son las incógnitas que no hemos contestado y que nos detienen de poder como seguir avanzando en el tema de redes neuronales, ¿no? Después tenemos a la psicología, que no sé si alguien conoce aquí a la izquierda, ¿alguien ubica quién hizo este experimento sobre la campana y el perro que babeaba? O si le suena. Sigmund Freud. El de The Office, ¿no? No, tiene que ver con el de Office, pero el científico
El perro de Pavlov. Ajá, sí, el Pablo era el que hizo la corriente del conductismo, que querían explicar cómo funcionábamos, ¿no? La psicología quiere ver cómo funciona, más que cómo funciona el cerebro, pues cómo actuamos o qué es lo que nos mueve a tomar decisiones. Pero entonces está el conductismo que empezó en 1900 más o menos y trató de explicar cómo tomamos decisiones, pero no lo logró. Podía explicar cómo los animales tomaban decisiones, pero cuando aplicaban esas mismas como afirmaciones a las personas, ya no, todo se rompía. Y entonces salió la psicología cognitiva con Kenneth Craig en el 43 y dice que pues hay términos en la psicología, por ejemplo, creencias o sueños, que son tan válidos como la presión y temperatura en la ciencia, ya que la presión y la temperatura pues son efectos en las moléculas de, por ejemplo, gases, pero no es que existan. La presión como que no es que, o la temperatura no es que exista, sino que es un efecto, un fenómeno de las moléculas que se mueven a diferentes velocidades, pero que se mueven. Pero el concepto es tan válido como el de creencia o sueño en el tema de psicología. Y así más o menos podemos ver cómo los humanos actuamos o pensamos. Y también este chavo, Kenneth Craig, detalló 3 pasos claves para poder de un agente basado en conocimiento, que también se utilizan mucho en inteligencia artificial, empezando por un estímulo externo que produce una representación interna en nosotros. Entonces, algo que está fuera de nosotros produce algo dentro de nosotros y a través de un proceso cognitivo lo cambiamos a otra representación interna y con esa nueva representación tomamos una acción. Es lo que vemos aquí arriba. Sin embargo, si lo pensamos, esto se asimila mucho a cómo nosotros vemos un proceso, al principio de la carrera, ¿no? Que veíamos que había una entrada, un proceso y una salida. Es la misma estructura. Entonces, hoy en día, la teoría cognitiva dice que si quieres hacer una nueva teoría cognitiva, tienes que seguir en los pasos de un programa, porque se parecen en gran cantidad. Y después llegamos a la ingeniería de computación, que, a ver si alguien se acuerda. ¿Alguien sabe arriba a la izquierda qué es lo que estamos viendo? De aquí. Se usó en la Segunda Guerra Mundial para ganar a los alemanes. La máquina de Turing, creo. No es la máquina de Turing, pero Turing la hizo. Sí, la hizo Turing. Y la máquina Enigma. Era para poder descifrar los códigos de los alemanes y poder ganar la guerra. Y estos fueron como los pasos de la ingeniería en computación que dieron lugar a la inteligencia artificial. Aquí a la derecha, por ejemplo, arriba a la derecha, ¿saben cuál es? Ya la hemos visto mucho, creo. La primera computadora moderna, que ocupaba un cuarto. La ENIAC, ¿no? Ajá, la ENIAC. Es correcto. Aquí abajo a la izquierda, ¿saben quién es este señor? Creo que esta es la más difícil porque conocemos la ley que hizo, pero no sabemos cómo se llama. No sabemos cómo luce, creo. Se llama Gordon Moore. Es el que hizo la ley de Moore sobre los transistores y con el paso del tiempo que se iban a duplicar y el precio iba a caer y tal y tal. Estos son otro hito histórico que ha ayudado a la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos a las computadoras cuánticas que apenas estamos empezando a investigarlas bien para poder aprovechar su poder de procesamiento. Y abajo a la derecha tenemos a... ¿Alguien la conoce? ¿No sé? Iba a preguntarles, ¿alguien la conoce? Ada Lovelace. Sí, que es considerada la primera programadora del mundo. Y ella tuvo mucho que ver con la máquina analítica de Babbage, que la habíamos visto el semestre pasado. Y fue como que la primera que pudo comprender su poder. Y de hecho fue como de las primeras igual como que en profetizar
o en advertirnos sobre las implicaciones de esta máquina analítica, porque ella dijo, bueno, aquí lo tengo anotado, es importante mantener la guardia con la posibilidad de exagerar las ideas que puedan surgir a raíz de los poderes de la máquina analítica de Babbage. Ya lo ponen como en un plano bastante espiritual, ¿no? O de los poderes de la máquina de Babbage. Pero sí decía que algo así tan poderoso podría ser incluso, bueno, que había que observarlo o que mantenerlo con cuidado porque podría ser bastante disruptivo. Y entonces, estos son los sitios históricos que nos pudieron dar, como dar paso a la inteligencia artificial. Y el libro, de un enfoque moderno, hace una distinción como que graciosa porque dice que gracias a esto la inteligencia artificial se puede investigar, pero gracias a la investigación de la inteligencia artificial es que podemos tener mejores computadoras o mejor desarrollo de software, que es pues nuestra carrera. Entonces, los trabajos que han investigado la inteligencia artificial han logrado todo este tipo de cosas. Por ejemplo, la programación orientada a objetos, que es como una abstracción del mundo real, o tipos de datos, o las computadoras personales con ratones, o intérpretes interactivos. Toda esta interacción entre replicar a una persona en una computadora le han dado de vuelta entre la inteligencia artificial y el software, ¿no? Es como una relación recíproca. Entre más avances en uno, los dos van a ir avanzando. Y después tenemos a la teoría de control y a la cibernética. La teoría de control es más que nada una teoría que dice que, bueno, es contraria al conductismo sobre el perro de Pavlov, porque decía que nuestro comportamiento tiene un propósito y tiene una manera de minimizar errores a través de un mecanismo regulatorio. Bueno, así lo dice, pero se refiere como que aprendemos en base a nuestros errores y entonces hacemos una diferencia entre el estado actual y el estado objetivo, que también se utiliza mucho en las... si lo hemos visto antes en la teoría de la computación en el tercer semestre, vimos como que el tipo de estado pues era importante para llegar a diferentes objetivos, ¿no? Y a la derecha tenemos a Norbert Wiener, que fue como el principal promotor de esta teoría, y este libro fue bestseller que despertó el interés público en cuanto a la inteligencia artificial. Entonces la teoría de control y la inteligencia artificial son similares porque ambos como que tratan de buscar un comportamiento que pueda aprender, pero la teoría de control se encasilla como en herramientas como el cálculo o la álgebra de matrices, mientras que la inteligencia artificial sí utiliza otro tipo de herramientas que se llaman de inferencia lógica, que son el lenguaje, por ejemplo, o la visión o la observación, que es lo que quiere incorporar esto al tema de aprender, en vez de solamente utilizar técnicas como solamente herramientas como el cálculo o la álgebra de matrices. Y al final tenemos la lingüística, que esta igual Noam Chomsky fue de los que propusieron las reglas del lenguaje que también utilizamos en aquel semestre para hacer lenguajes de programación, o bueno, compiladores. Noam Chomsky fue el que puso estas reglas. Y era interesante saber que, por ejemplo, el lenguaje solamente se estudiaba de cierta manera hasta que llegó Noam Chomsky con la estructura, porque solamente analizaban la estructura de oraciones. Y él dijo, no, más bien tienen que tomar en cuenta la creatividad, el contexto y el contenido. No solamente la estructura es lo que hace el lenguaje, sino todo un mundo de contexto. Y así cuando esto fue en 1960 más o menos, y cuando propuso esta teoría, pues al mismo tiempo nació la IA, y es por eso que están como sumamente relacionados con lo de procesamiento del lenguaje natural, o también había otro campo que, cómputo del lenguaje se llama, creo, que también tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, pero tiene que ver con Noam Chomsky. Y pareciera que Chomsky es un personaje viejo, pero no, todavía sigue vivo. Y de hecho, este es un video de una entrevista que le hicieron hace como 3 semanas, donde este chavo le pregunta a Noam Chomsky a la izquierda, que ya tiene 94 años y está más lúcido que yo creo.
Le pregunta qué es lo que piensa sobre ChatGPT, que ahorita pues todo el mundo está hablando de eso. Y esto es lo que le contesta. No sé si se escucha, me dicen. Si no, tiene subtítulos, pero espero que se escuche. No se escucha, compañero. A ver si lo puedes compartir para oírlo. A ver. Sería. Creo que ya. Will generate a very nice book report. So, what do you know about ChatGPT? Have you heard of this development of this latest fad in education? Well, it's. I don't think it has anything to do with education except undermining it. ChatGPT is basically high-tech plagiarism. It's a system that accesses an astronomical amount of data and finds regularities, strings them together, looks more or less like what somebody could have written on this topic. Basically plagiarism, just happens to be high-tech. Well, plagiarism can be a nuisance. Teachers, I mean, as in the universities, for example, and departments where essays are required. For years, there have been programs that help professors detect plagiarized essays. Okay, now it's going to be more difficult because it's easier to plagiarize. But it's about the only contribution to education that I can think of, that it makes it harder to detect plagiarism. The systems have absolutely no value with regard to understanding anything about language or cognition. They tell you nothing about that any more than plagiarism does. And in fact, the more they improve, the greater their flaws, for a very simple reason. These are systems that do just as well for actual languages as they would do for impossible languages. So it's as if somebody produced a new version of the periodic table of the elements, which includes all the elements, all the possible elements, all the impossible elements, and doesn't make any distinction between them. It'd be of absolutely no value to science or understanding. And that's basically what these systems are. They may have some value for something, it's not obvious what. Y más o menos es la opinión, ¿no? Opinión fuerte sobre ChatGPT, que nada más es plagio, pero muy avanzado. Pero la parte importante es la del final, que dice que no hace una distinción entre sistemas, bueno, entre lenguajes posibles e imposibles. Y ese es como, ese sería como un trabajo de la inteligencia artificial, poder discernir entre esas dos, ¿no? Que es como el Later. And ChatGPT el objetivo. Luego esta captura fue hace rato, se la vi, que es alarmante un poco, porque esta es una gráfica esta es una cuenta de un editor de una revista que recibe historias de ciencia ficción, y dice que esta gráfica es el número de personas baneadas por enviar trabajos que ya se hayan sido plagios o hayan sido generadas por una máquina o por una inteligencia artificial. Y podemos ver que pues la gráfica se va al cielo cuando llegamos a hoy en día, bueno, desde el 2022 que ChatGPT ha estado popular, pues ya hoy en día esta es como la tendencia del plagio, ¿no? Y más bien aquí aclara que no es plagio, sino que son
historias generadas por máquinas. Entonces, lo está baneando, pero pues la estamos usando cada vez más y más, ¿no? Como para explotarlo. Y bueno, al menos al final, como otro fundamento, pues está la evolución. El libro principal menciona las 8 materias que dijimos al principio, pero otro autor de la India, K.R. Chaudhary, también ocupa la evolución como otro fundamento, en el sentido de que la programación genética habla de programas que puedan evolucionar con el tiempo. Esto es lo mismo que aprender sobre el tiempo, y que no se les necesita modificar nada. Que a medida con que pase el tiempo, pues ellos solitos aprenderán o se adaptarán. Que es la diferencia con los programas tradicionales hoy en día, que pues hay parches, hay actualizaciones y todo esto. Pues la evolución también es un fundamento de la inteligencia artificial. Y esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Aquí un meme. Espero que no sea cierto, pero ¿cómo comparamos a la inteligencia artificial? En realidad sí es eso, Sí, eso, pero muy Sí. complejo. pero muy complejo, exactamente. Sí. Y ¿Algún eso sería comentario todo. para su compañero? Las referencias. ¿Alguna duda o algo que tengan? No, todo bien. Nada más pues es interesante, ¿no? Ver como la opinión ahorita última que vimos sobre cómo una máquina te podría decir de ChatGPT que es como le dicen que es un plagio avanzado nada más, ¿no? Ujú, sí. ¿Y quién lo Pero dice? pero es como un chatbot o cómo es, Víctor. ¿No lo ha utilizado, Miss? No, todavía no. A ver, déjenme. Pues lo podemos ver si quieren. Porque pues está disponible para todo el mundo y es gratis. Como que, resumido, es como estar como en un chat de WhatsApp, ¿no? Así como preguntarle, muy resumido, es como un chat de WhatsApp, casi, casi. Ujú, sí. Mm, Ok. ah, ¿sí se ve la Sí, ventana? sí, sí. Sí. Bueno, aquí ingresamos una pregunta. Entonces, lo que quiera preguntarle, por Em, ejemplo, programación con Python. A ver qué dice. ah, tendría que ser como una pregunta, por ejemplo, ¿qué es programación? Porque al parecer es como, se acerca mucho al lenguaje, entonces hay que tratarlo Ok. como una conversación. Y aquí esta respuesta se genera y nos dice como un resumen de lo que estamos buscando. El problema Dicho es de que otra forma, copy-paste y ya tienes la respuesta para tu tarea, ¿verdad? Eso es a sí, lo que se refería. Ah, dice. ya entendí. Y Yo pensé también, que era algo así como había antes así como unas chats en donde las personas solitarias se ponían a platicar y les contestaban, pero aquí es más allá. sí, ya toma como datos pues de internet y actuales. Pero sí tiene restricciones, así de no puedes preguntar cosas ilegales o inapropiadas o algo así. Como que se restringe mucho. Pero creo que puede hacer un código en Python para sumar 10 números. Y hace el código. Wow. Sí. Entonces, esto también está explotando. Pero pues supongo que si no sabes o sea, ahorita nosotros Claro. podemos saber que todo La esto y qué sintaxis, significa. ¿no? Ajá. Y si no sabes, pues si te preguntan si tiene algún error o si planeas como impersonar a alguien a un Ese programa, es mi propósito del verano, aprender Python. pues ya has aprendido con ChatGPT. Ya puedo por ahí empezar. ¿Algún otro comentario para su compañero? No. Bueno, entonces les voy a pedir de favor que vayan a sus grupos a calificar al compañero último. La próxima clase tenemos el informe de rectoría. No sé si alcance
a tener la clase. Yo les mando de todos modos el aviso y nada más me quedaría con la compañera Alexi para darle su calificación y a ti, Víctor, te la daría la próxima semana. O sea, bueno, Está bien. si es el jueves, y no la otra semana. ¿Sale? Sí, está bien. Muchas gracias. No hay problema, Miss. No dejen de calificar al compañero, por favor. Miss, una cosa antes de Dime. irnos. Solo envía uno la Ajá, uno por invitación, equipo. ¿no? ¿Y el otro nada más la marca como completado o así lo dejamos? No es necesario. Lo que pasa es que para que cada equipo tenga su, ¿cómo les diré? Como su opinión conjunta de los dos, si es que son dos, si es uno, pues solamente lo que él dice. Por eso es solamente una respuesta la que tienen que subir. Y bueno, yo me refería en la tarea, se puede marcar como completado así sin añadir nada. O lo dejamos sin marcar como completado. ¿Te refieres a la tarea de subir la presentación? Me refiero a... Ay, no, perdón. Estoy cometiendo yo el error. Me acabo de acordar que son anuncios que usted pone así publicados en el historial y no son Ok. como tareas. Perdón. Bueno, sale pues. No sé por qué me confundí. No te preocupes. Vayan a sus grupos entonces para que los califiquen, por favor. En el archivo que subimos al Classroom, bueno, mi presentación en PDF, ¿algún nombre de archivo en especial? No. Así nomás.